Buenas tardes, soy Diana, pues ya me conocen, y el día de hoy estaré hablando sobre las patologías óseas, específicamente los tumores benignos y malignos. El osteoma ostioide es un tumor óseo benigno que se caracteriza por menor de 2 centímetros de diámetro. En el 75% de los casos afecta a las personas de 2 a los 25 años, entre hombres y mujeres de 2 a 1, que es más presente en niños que en niñas y va a tener predilección por el esqueleto apendicular y los elementos vertebrales posteriores. En el 50% de los casos va a tener una predilección por huesos como el fémur o la tibia. Se localizan en la cortical y con menor frecuencia en la cavidad medular. Macroscópicamente son masas redondeadas u ovaladas, caracterizados por ser hiperémicos, miden alrededor de menor a 1 centímetro de diámetro o 2 centímetros, están delimitados y formados por trabéculas que van a estar interconectadas al azar de huesos reticulares. Microscópicamente, un estroma de tejido conectivo laxo con capilares dilatados y congestionados. Van a predominar los osteoblastos, pero también están presentes los osteoclastos. Estos suelen generar una gran cantidad de hueso reactivo alrededor de la lesión. Radiográficamente van a aparecer unas zonas pequeñas radiotransparentes que son posibles mineralizaciones centrales. El osteoblastoma es un tumor de naturaleza benigna, suele ser raro y va a tener una tendencia de crecimiento progresivo. Este se presenta en personas de 10 a los 35 años de edad. No tiene una predilección por el sexo y los huesos más afectados suelen ser normalmente los de la columna y también huesos largos. Dentro de sus características morfológicas vamos a tener que macroscópicamente son masas redondas u ovaladas, mayor a 2 centímetros de diámetro. Estas suelen estar bien delimitadas. Microscópicamente suelen parecerse a las características que mencioné en el osteoma ostioide. Sin embargo, aparte de eso también podemos mencionar otras variaciones, como el hecho de que se pueden observar ciertos quistes óseos aneumaurísticos secundarios y también pequeños osteoblastomas. También a la estimulación va a haber una menor reacción ósea y suelen ser lesiones radiotransparentes aisladas. El osteosarcoma es un tumor de tendencia maligna, mesenquimatoso primario y es de los más frecuentes, en el que las células cancerosas van a producir una matriz ósea. En el 75% de los casos, las personas que van a estar afectadas son las menores de 20 años o simplemente los ancianos. Este afecta más a los hombres que a las mujeres. Suele originarse en la región metafisiaria de los huesos largos de las extremidades y en el 50% de los casos alrededor de las rodillas. Patogénicamente, aproximadamente el 70% de los casos va a presentar anomalías cromosómicas y mutación específica en ciertos genes esenciales como son el RB, que va a regular el ciclo celular, y el P53, encargado de la reparación del ADN y de los aspectos del metabolismo celular. Gen INK4A va a codificar para P16 y P14. Ambos van a presentar alteraciones al presentarse cuando se presenta en áreas de crecimiento óseo rápido. Estos podrían predisponer a que el osteoblasto presenten mutaciones e inicien ciertas transformaciones neoplásicas. Macroscópicamente suelen ser tumores voluminosos de color blanco, grisáceo y con una textura granular. Con frecuencia van a contener ciertas áreas de hemorragia y degeneración quística. Estos tumores suelen destruir las corticales circundantes y suelen extenderse en algunas ocasiones por el canal medular, llevándolo a hacer infiltraciones y reemplazar la médula ósea. Se va a presentar células de tamaño y forma variable, a menudo con núcleos hipercromáticos, células gigantes tumorales y ciertas figuras mitóticas. En clínica tenemos que son masas dolorosas de crecimiento progresivo. En ocasiones el primer síntoma suele ser una fractura ósea. Es por esto que las radiografías del tumor primario característicamente suelen presentar una masa mixta, lítica y blástica, que estas van a ser destructivas con márgenes infiltrantes y es lo que se le conoce como el signo de Cotman. Esto osteocondroma es de naturaleza benigna, está caracterizado por una cubierta de cartílago que está unido al esqueleto subyacente por un tallo óseo. El más frecuente, en el 85% de los casos, se presenta de manera solitaria en huesos como la pelvis, escápula y costilla. También estos huesos suelen ser sésiles y tienen un tallo corto. Estos suelen diagnosticarse al final de la adolescencia o al principio de la etapa adulta, mientras que los osteocondromas múltiples suelen presentarse más a menudo en la infancia. Más a los hombres que a las mujeres y dentro de su patogenia estos se asocian con los genes XT1 y XT2, que estos son los encargados de codificar ciertas proteínas necesarias para la biosíntesis de los proteoglucanos con sulfatos de heparina. Lógicamente pueden ser sésiles o tener una forma de Z
dentro de suertos por una capa de cartílago hialino de grosor variable, un pericondrio en la periferia, y la cortical del tallo suele fusionarse con la cortical del hueso donde se originan. Nuevamente, la cubierta de cartílago hialino va a tener una apariencia desorganizada similar a la del cartílago de crecimiento. Este cartílago suele experimentar osificaciones endocondriales y el hueso nuevo suele formar la porción interna de la cabeza y el tallo del tumor. En la evolución clínica tenemos que son masas dolorosas de crecimiento progresivo. En ocasiones el primer síntoma suele ser una fractura ósea. Es por esto que las radiografías del tumor primario característicamente suelen presentar una masa mixta, lítica y blástica, que estas van a ser destructivas con márgenes infiltrantes y es lo que se le conoce como el signo de Codman. El osteocondroma es de naturaleza benigna, está caracterizado por una cubierta de cartílago que está unido al esqueleto subyacente por un tallo óseo. El más frecuente, en el 85% de los casos, se presenta de manera solitaria en huesos como la pelvis, escápula y costilla. También estos huesos suelen ser sésiles y tienen un tallo corto. Estos suelen diagnosticarse al final de la adolescencia o al principio de la etapa adulta, mientras que los osteocondromas múltiples suelen presentarse más a menudo en la infancia. Veces más a los hombres que a las mujeres. Microscópicamente pueden ser sésiles o tener una forma de Z. Dentro de una capa de cartílago hialino de grosor variable, un pericondrio en la periferia, y la cortical del tallo suele fusionarse con la cortical del hueso donde se origina. El de cartílago hialino va a tener una apariencia desorganizada similar a la del cartílago de crecimiento. Este cartílago suele experimentar osificaciones endocondriales y el hueso nuevo suele formar la porción interna de la cabeza y el tallo del tumor. El condrosarcoma es el segundo tumor maligno del hueso, productor de matriz más frecuente. Se caracteriza comúnmente por la producción de cartílago neoplásico. Este va a ir a afectar a personas entre los 40 años o más. Dentro de sus variantes, tanto de células claras como mesenquimatosa, estos se caracterizan por ir a afectar a personas más jóvenes en la segunda o tercera década de la vida. La incidencia es el doble en hombres que en mujeres. Estos se van a ir a originar con mayor frecuencia en las porciones centrales del esqueleto como pelvis, hombros y costillas. Nuevamente se caracteriza porque está formado por nódulos de cartílago neoplaso hialino mixoide con tejidos grisáceo azulado, brillante y translúcido en cuanto a su apariencia. La cortical adyacente se va a encontrar engrosada y erosionada, y este tumor va a crecer hacia las partes blandas. Realmente el condrosarcoma convencional va a contener cartílago hialino y mixoide que se infiltra en la médula ósea y rodea las trabéculas óseas. Dentro de sus variedades vamos a tener grave celularidad, atipia citológica y actividad mitótica. El sarcoma de Ewing es un tumor indiferenciado maligno de células redondas primarias que va a afectar tanto a los huesos como a las partes blandas. Son el grupo más frecuente de sarcomas óseos, principalmente en la infancia, después del osteosarcoma. Van a afectar principalmente a niños y puede que también a adolescentes, especialmente en edades entre los 10 y los 15 años. Habitualmente se van a localizar en la diáfisis de huesos tubulares largos, principalmente en el fémur. En su patogenia tenemos que el sarcoma de Ewing va a estar asociado a una translocación cromosómica específica, como son los 1122 y los Q24Q12 genes específicos que están involucrados en el cromosoma 22, y un gen de la familia ETC que comúnmente es el FL1. Esta translocación genera una gen de fusión que produce factores de transcripción, alterar la expresión de los genes dianas, lo que va a resultar en una proliferación celular anormal y una mayor supervivencia de la célula. La célula madre que da origen al sarcoma de Ewing por eso es reconocida como la célula madre mesenquimatosa multipotente. Macroscópicamente tenemos que el tumor se origina en la cavidad medular y tiende a invadir la cortical, el periósteo y las partes blandas circundantes. Tiene un aspecto blanco o pardo blanquecino y a menudo pueden presentarse áreas de hemorragia y necrosis. Microscópicamente está compuesto por láminas de células redondas pequeñas con un tamaño ligeramente mayor que los linfocitos. Las células tienen escaso citoplasma que a menudo es claro debido a la presencia abundante de glucógeno. También vamos a tener las rosetas de Homer-Reich. Estas son células tumorales dispuestas en un círculo alrededor de un espacio fibroso central, lo que esto nos va a estar indicando una diferenciación neural. El tumor contiene también tabiques fibrosos, pero su estroma suele ser escaso. Puede también en clínica vamos a tener un aumento del tamaño de la masa tumoral, dolor en la región afectada, que suele ser dolorosa, incluso la palpación, caliente e hinchada. Algunos pacientes también pueden presentar signos sistémicos como la fiebre o el aumento de la velocidad de sedimentación, anemia y leucocitos. La radiografía suele mostrar un tumor lítico y destructivo con bordes permeativos y extensión de las paredes blandas adyacentes. Se observa una reacción perióstica característica con capas de huesos reactivos en forma de conocida como la piel de cebolla. Y pues esto sería todo. Gracias.